Hola, bueno, ya llegamos al final de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, el primero en su clase. Empezamos con 32, así que veamos quiénes son los 16 equipos que nos quedan. Grupo A, Porto contra Al-Ahly, un partido que estuvo mejor de lo que se pensaba, pero supongo que se podría esperar debido a la necesidad de los dos equipos. Iniciaron ganando los egipcios gracias a Wessam Abou Ali al minuto 15, Rodrigo Mora anotó al 23 para empatar el juego. Antes del medio tiempo, al 45+2, Wessam Abou metió su doblete. En el segundo tiempo, al 50, William Gómez volvió a empatar, pero no duró mucho la felicidad, ya que un minuto después, otra vez, William Abou Ali metió un hat-trick perfecto. Para el que no sabe, un perfecto hat-trick es aquel donde un gol se mete con la pierna derecha, otro gol se mete con la pierna izquierda y otro de cabeza. Además, es algo obvio, pero es la primera vez que un jugador mete un hat-trick perfecto en el nuevo Mundial de Clubes. Felicidades al jugador, no sé si egipcio, pero tal vez. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! Pero aún y con que es Wessam y 10 más, Samu Aihowa 2 minutos después volvían a empatar los portugueses. Luego Mohamed Ali Ben anotaba al 64 para volver a poner en ventaja a los africanos. Pero al final Pepe al 89 se firmó el 4-4 definitivo. Inter de Miami contra Palmeiras. Inició ganando uno de los anfitriones, o sea, el Miami, gracias al gol de Tadeo Allende al 16, y en el segundo tiempo, al 65, el pistolero Luis Suárez anotaba el segundo. Pero ya cuando olía a victoria de los gringos, Paulinho al 80 daba esperanza, y al final, 3 minutos antes de llegar a los 90, Mauricio Magalhães anotó el 2-2 definitivo. Grupo B, Seattle Sounders contra Paris Saint-Germain. El actual campeón de la Champions League le ganó al equipo de la ciudad Esmeralda. Al 35, el georgiano Kvaratskhelia anotó el primero y el segundo cayó al minuto 66, gracias al marroquí Hakimi. Atlético de Madrid contra Botafogo, un resultado impresionante, más debido a los resultados de ambos equipos en el Mundial de Clubes. Mientras Botafogo venía de ganarle al Paris Saint-Germain, a los colchoneros les habían metido 4 contra los parisinos. Pero aún y con esos resultados, el Atleti ganó 1-0, gracias al francés Antoine Griezmann al 87. Grupo C, Auckland City contra Boca Juniors. Una de las sorpresas del torneo sin lugar a dudas, y es que para algunos el equipo más grande de Argentina, para otros el equipo más grande de América, aún y con todo eso empató. Un empate sabor a derrota contra el único equipo semiprofesional del Mundial de Clubes, el Auckland City. Empate 1-1 contra los Eneises. Iniciaron ganando los argentinos con el autogol del portero por un rebote al minuto 26. Nathan Garro ponía el primero en contra, pero contra todo pronóstico, al 52, Christian Grey, un profesor de educación física, de un tiro de esquina ganaba el cabezazo a los centrales y ponía el primero en el Mundial de Clubes para el equipo neozelandés. Y ya, así quedó el partido, un 1-1 histórico, bien para los de Nueva Zelanda, mal para los argentinos, pero histórico. De hecho, Christian Grey fue elegido como hombre del partido. Felicidades. Mientras que para los bosteros, bueno, además de ser hijos de Alianza Lima, ahora son hijos del Auckland City. Benfica contra Bayern Múnich. Otra sorpresa fue esta victoria de los portugueses, y es que en los papeles los alemanes ganaban fácilmente, pero al 19 Andreas Schellndrup, parece nombre alemán pero bueno, anotaba para las águilas, y así quedó el partido, con el 1-0. Grupo D es Tunis contra Chelsea. El resultado fue el esperado, pero la sorpresa fue que como que los ingleses solo metían goles cuando estaban en tiempo de compensación, y es que primero anotó Tosin Adarabioyo al 45+3, luego al 45+5 Liam Delap puso el segundo, y al tercero y el último Tirique George al 90+7 anotó. El AFC contra Flamengo, una sorpresa curiosa, y es que se pensaba que los sudamericanos al ganarle a los europeos pasarían por encima de los equipos de otras confederaciones, pero no, o al menos no en este caso, y es que lo mejor fue al final, ya que hasta el 84 Denis Bouanga puso el 1-0, pero al 86 Wallace Jan empataba y ponía el 1-1 definitivo. Grupo E, Urawa Reds contra Monterrey. Los Rayados del Monterrey ganaron por diferencia de 4 goles y con eso pasaron. Nelson de Osa al minuto 30 puso el primero, 4 minutos después Germán Berterame puso su primer gol de la noche, el Tecatito Corona al 39 puso el tercero y ya en el final al 90+7 Germán Berterame puso su doblete y el último. Inter de Milán contra River Plate, otro partido que generaba expectativa para ver la combinación de resultados, pero al final ganaron los italianos. La primera acción destacada fue la expulsión de Lucas Martínez al 66,
76. Luego en el 72 Espósito puso el primero y al 90+3 Alessandro Bastoni puso el segundo, aunque no fue lo último que pasó, ya que Gonzalo Montiel al 90+5 también salió expulsado y así terminó. Grupo F, Borussia Dortmund contra Ulsan Hyundai, un partido donde pasó lo que se esperaba, una victoria alemana, pero tal vez se creía que con un marcador más abultado. Haiga sido como haiga sido, al 36 Daniel Svensson ponía el 1-0 y ya no sucedió más. Mamelodi Sundowns contra Fluminense, otro partido que no pasó lo sucedido, más porque en las estadísticas se ve mejor el equipo sudafricano, aun con eso quedaron 0-0. Grupo G, Juventus contra Manchester City, una verdadera goleada. Primero al 9 Jeremy Doku puso el primero. 2 minutos después, Teun Koop Meiners igualó. Luego, al 26, un insólito autogol de central Pierre Kalulu le daba otra vez la ventaja a los ingleses. En el segundo tiempo, al 52, Erling Haaland anotaba el tercero. Phil Foden al 69 ponía el cuarto, mientras que Savinho al 75 movía las redes para poner el quinto y último para los ingleses, porque el último gol del partido cayó gracias a los pies de Vlahovic al 84. Wydad Casablanca contra Al Ain. El Wydad empezaba ganando muy temprano, al minuto 4, cortesía de Cassius Maliula, pero cerca del fin del primer tiempo, al 45+1, Kodjo Fodolava de penal puso el empate y al 50 Alejandro Romero puso el 1-2 final. Grupo H, Al Hilal contra Pachuca. Los árabes iniciaron ganando gracias a Salem Al-Dawsari al 22 y hasta el 90+5 caía el segundo por los pies de Marcos Leonardo. Red Bull Salzburgo contra Real Madrid, el máximo ganador de la UEFA Champions League, se medía al único equipo austriaco. Vinicius al 40 daba la ventaja a los merengues, luego al 45+3 Federico Valverde anotaba y ya cerca del final al 84 Gonzalo García puso el 3-0 definitivo para dar la victoria, los puntos y el liderato a los de la Casa Blanca. Bueno, con estos resultados, Porto, Al-Ahly, Atlético de Madrid, Boca Juniors, Tunis, River Plate, Mamelodi Sundowns y Red Bull Salzburgo quedaron eliminados, mientras que los equipos de octavos de final así quedaron: Palmeiras contra Botafogo, Benfica contra Chelsea, Paris Saint-Germain contra Inter de Miami, Flamengo contra Bayern Múnich, Inter de Milán contra Fluminense, Manchester City contra Al Hilal, Real Madrid contra Juventus y Borussia Dortmund contra Monterrey. Pero bueno, esos partidos los veremos en otro video. Adiós.